Y lo lees juntamente conmigo cuando estés todos ahí. Comparte tu Biblia, la palabra con alguien del lado que tengas. Y dice así, ¿listo? Libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice así. Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Hasta ahí. La verdad nos hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, en la 60 dice, si vosotros y ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Hay un contraste en lo que leímos en la mañana cuando compartí rápido algo de lo que era Juan, capítulo 6, el 7, para llegar aquí al 8, en el cual tú puedes leer en la palabra el contraste que hay entre la luz y las tinieblas. El contraste que hay entre la gracia y la ley. El contraste que hay entre la vida y la muerte. O de igual manera, el contraste que hay en esta parte que estamos leyendo, donde Jesús habla entre la libertad y la esclavitud. Vino a mi mente rápido una palabra como cuando dice, Dios hizo el milagro de sanidad. Él lo puede hacer en cualquier instante y en cualquier segundo. Pero la salud depende de nosotros también. Es decir, Dios nos puede hacer un milagro de sanidad, pero si nosotros no cuidamos esa salud, ese cuerpo, ese templo del Espíritu Santo, entonces tu salud puede volver a mermar, ¿sí o no? Entonces tú y yo venimos a la luz, Jesucristo viene a nosotros, pero también somos responsables de mantenernos dentro de esa luz. No podemos decir que pues se me falla y se me viene la luz, me cortan la luz y no. Entre lo que dice la gracia y la ley, la gracia es lo que Jesucristo hace ahora por medio de su Espíritu Santo en nosotros y nos permite hacer lo que no podíamos hacer por la ley. La ley eran cosas que nadie, ningún hombre podía cumplir. ¿Recuerdan? Y luego entre la vida y la muerte, que es la vida, el estar en Dios, el estar cerca de Dios, el estar con Él, y la muerte es estar apartado de Dios, no solamente la muerte física. La Biblia nos habla mucho de la vida, cuando decía, yo soy la vida, decía Jesús, el agua de vida. Y luego, entre libertad y esclavitud. Le escuché una conferencia en donde una persona que se dedica a desmentir ciertas diferencias culturales entre un país y otro, dijo esta frase. Hay un dice, el desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. Así lo dijo. Se llama Yokoi Kenji. ¿Se lo has escuchado? Es muy bueno. Y él dijo esa frase, me agradó porque dijo, el desconocer una verdad nos hace esclavos de una mentira. De pronto vino a mi mente, ok, entonces si conocemos la verdad nos hace libres. Si desconocemos la verdad, entonces el desconocer esa verdad nos puede hacer esclavos de algo. Es una verdad que la ley de gravedad no cambia y el desconocer, ejemplo de esta ley, a ti y a mí no nos hace exentos de caernos si nos subimos a un primer piso y queremos caminar por el aire, ¿verdad? Es una verdad absoluta. El hombre tarde o temprano recibe las consecuencias de lo que siembra, aun cuando es la anarquía. Lo citó Roberto Tinoco también en una de sus enseñanzas. Que aun cualquiera de nosotros, todo lo que sembramos tiene una consecuencia y siempre estamos bajo el dominio o bajo el gobierno de alguien o de algo. Y aun cuando una persona llega a decir, no, yo no estoy bajo nadie, yo soy libre y yo no tengo que seguir a nadie ni que someterme a nadie, tarde o temprano, nos decía el pastor, esa persona
termina sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Como quien dice, no se escapa. ¿Qué es la verdad? Me agradaron estas definiciones y luego las conjugué, ya ven cómo soy. Y una definición dice, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. También es conformidad de lo que se dice con lo que se siente o con lo que se piensa. Y tú, dice, eso es la verdad, conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. ¿Alguna vez has tenido tus sentimientos diferentes a tus pensamientos o a tu misma voluntad? ¿O que de pronto lo que hablas está diferente a lo que sientes? A veces le dices a alguien, te amo, y por dentro no es cierto. No eres libre. O sea, no lo vean así como que qué fuerte, porque la verdad pasa, ¿a poco no? ¿A poco no? No, es un ejemplo, pueden tomarlo de cualquier cosa que ustedes hayan vivido cercano. Dice conformidad, y yo dije, entonces, ¿qué es conformidad? Y ahí voy, ¿no? Ya ven cómo soy. Bueno, ¿qué es conformidad? Y dice, conformidad es semejanza entre dos personas, igualdad, correspondencia de una cosa con otra, unión, concordia y buena correspondencia entre dos o más personas. Entonces yo dije, ok. Redefiniendo, la verdad podríamos decir que es la semejanza entre dos personas, igualdad, correspondencia, unión, concordia y buena, como les dije, buena correspondencia entre sí. Es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre siendo la misma, sin mutación alguna. Es el juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Salud. Entonces, cuando Jesucristo estaba aquí hablando de la verdad, ahorita te voy a decir, estaba en el templo, en las sinagogas, estaba en las calles, estaba en todo lugar y llegaban los fariseos. Y lo primero que hace él, porque dice, Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que había aquí muchos que no habían creído en él y que no creían en él. Y por consecuencia eran esclavos. Y en esta misma parte de la escritura les dice, si ustedes creen en mí, siguen mis enseñanzas y permanecen en mí, van a ser libres. Y todavía les contestan así los judíos, de nosotros no somos esclavos de nadie y nunca hemos sido. Y tú dices, ve nomás, qué errancia, o sea, qué errancia, ¿sí dice así? Qué errancia, no, qué error, porque estaban mintiendo. ¿Por qué? Porque para empezar, en esa época en la que Jesús estaba ahí con ellos, estaban sometidos por el imperio romano. ¿Sí o no? Y habían sido antes ya por los babilonios, por los asirios y un montón en los que al pueblo judío Dios ya los había tenido en enseñanza, conociendo la verdad y luego desobedeciendo a la verdad y por consecuencia cayendo en esclavitud, y parecía un círculo vicioso, ¿se acuerdan? Encontré una palabra aquí que dice Sócrates, fíjate, era un filósofo en ese tiempo también, dice que enseñó que el vicio es la ignorancia. Y los estoicos, que eran otra escuela filosófica, decían que solamente el hombre sabio es libre. Y entonces si empiezas a dar vueltas en tu cabeza de qué es la verdad y empiezas a definir un concepto de verdad, empiezas a darte cuenta que actualmente en la sociedad hay muchas mentiras alrededor. Hay muchas verdades a medias. Y las verdades a medias también son mentiras. Hay mucho engaño de verdad. Hay mucha discrepancia entre lo que se dice, con lo que se hace y con lo que se piensa, con lo que se siente. Y lo vemos tan claro como en los medios de comunicación. Lo vemos tan claro como en el diario andar, en andar manejando, en andar en el camión, en el andar en la calle, en andar en los trabajos, en los empleos, no se diga. Y en todo lugar donde tú y yo estemos, necesitamos conducirnos con verdad, con honestidad, con congruencia. ¿Para qué? Para que entonces puedas ser libre. Y cuando eres libre, tú no tienes que preocuparte por lo que hayas dicho o hecho ayer, porque tú sabes que no tienes nada que temer.
Y así que si se me olvida aquí antier, no hay problema, porque yo puedo decir, estoy libre de que haya dicho algo. Y ya cuando me lo recuerdan, sí, tiene razón. Pero, ¿sabes por qué el hombre vive inconforme en muchos momentos de su vida? Porque no está viviendo conforme a su diseño original por el cual fue creado. Y Satanás se ha encargado de darnos esa mentira por medio de amistades, por medio de cosas externas, para hacerte creer que tú naciste sin propósito, que tú vives sin propósito, que no hay sentido en la vida, que para avanzar tienes que transar, que para crecer tienes que desobedecer, que tú eres independiente, que no necesitas de nadie, que tú puedes solo, que a ti te han fallado muchos, pero que has aprendido ahora que no te van a volver a fallar y por consecuencia pones barreras, empiezas a poner formas de vivir, en la cual te van formando un carácter, ya no digo el temperamento, porque eso es igual siempre en tu vida, pero un carácter en el cual tú vas poniendo esos limitantes que no te permiten ser libre. Y tú decir, ¿libre para qué? Libre para adorar a Dios, que fuimos creados para adorar, y libres para poder vivir una vida en abundancia, no una vida sin conflictos, no una vida sin problemas, pero sí una vida en la cual puedas experimentar la mano de Dios cada día, en cada lugar y en cada cosa, y por más pequeño y por más mínimo que sea el detalle de lo que tú vivas, ver la mano de Dios en todo, en todo. En Juan 15, 18, ¿sabes por qué dice quién le dirigía estas palabras? A los judíos que creían en él. ¿Por qué decía que muchos no querían? Porque en el 5, 18, fíjate bien, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús estaba diciendo, yo soy la verdad. Y en la definición que les di tiene coherencia, porque dice que verdad es la propiedad que tiene una cosa, mantenerse igual, es la semejanza entre dos personas. Entonces él decía, Jesucristo les decía a los judíos, yo soy Dios, mi Padre es Dios y por consecuencia yo soy Dios, somos uno. Y eso les reventaba, les pegaba en su orgullo y provocaba una reacción, provocaba un impulso. Y esos son las emociones, impulsos de cosas externas que llegan hacia ti y te causan ese impulso, esa reacción, que no son malas las emociones, aclaramos. ¿Qué provoca en tu mente? Es una pregunta para todos. O en tu corazón, al leer la palabra, al escuchar la palabra, al saber las palabras que Jesús dice para tu vida. ¿Qué es lo que provoca? En esa parte de la escritura, a muchos de los judíos les provocaba incomodidad, les provocaba rechazo, les provocaba odio, les provocaba furia, ira, porque no había lugar en el corazón de ellos para el mensaje de Jesucristo. Y ese mensaje era la verdad. Ahora el día de hoy tenemos que reconocer que aunque sea el día del amor y amistad, el amor es absoluto, el amor es uno solo, no es un amor relativo en el cual cada cual quiere dar su definición de amor y por consecuencia sufrimos las consecuencias en nuestra sociedad de que cada quien tiene amor diferente y es mentira, y hay muchas mentiras relacionadas aún al amor. No es el tema de hoy, pero hoy desde el amor y amistad. Disfrútenlo. La incomodidad nos provoca cambiar. La satisfacción nos provoca a continuar en eso que nos da satisfacción. Y el creer nos provoca a obedecer. ¿Qué es lo que provoca la palabra de Dios en tu vida cuando la escuchas? ¿Qué es lo que provoca cuando Jesús habla a tu vida? A muchos les puede provocar aún indiferencia y decir, sí, ya lo sé. Sí. Pero no hay lugar en tu corazón para esa palabra porque tú estás más ocupado en tu mente con otras cosas que se han hecho en tu mente un sistema de creencias que están mezcladas con mentira, que están mezcladas con cosas que no son verdad. Y yo deseo que haya lugar en tu corazón para el mensaje de Dios a tu vida por medio de Jesús. Creer es obedecer. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si obedecemos
a la autoridad terrenal, podremos obedecer también a nuestro Dios que es espiritual. Y lo comparto muy seguido y les digo, si tú y yo no podemos someternos a una autoridad o a alguien que vemos, dudo que podamos someternos a alguien que no vemos. Y si tú crees en Jesús, porque Jesús decía, si ustedes, ahí en el inicio dice, si ustedes, dice, a los que crean en mí, dice, si son verdaderamente mis discípulos, se van a mantener fieles a mis enseñanzas. Pero para que tú puedas mantenerte fiel a la palabra o a las enseñanzas de Jesús, tienes que creer. Si no crees, es imposible que puedas dar ese siguiente paso. Y yo creo que muchos de ustedes creen. ¿Sí o no? Amén. Decía Jesús en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y al obedecer tenemos que aprender que creer es hacer también lo que a Dios le agrada. Y lo que no le agrada, pues dejarlo de un lado. Aprendamos de Jesús y hagamos como Él. Hagamos lo que Dios le agrada. Es una realidad que hay mucha necesidad en las familias, que hay mucha necesidad en la sociedad, que hay mucha necesidad en todo lugar. Porque quien me diga que tiene una familia perfecta, pues quiero irme a vivir con ustedes. ¿Mandé? Hay que orar, ¿no? Pero es una realidad. ¿Cuántos no conocemos familias cercanas que necesitan conocer verdades para su vida? Porque el haber creído en muchas mentiras que Satanás mismo les ha puesto, les ha conducido a tener una vida de conflicto. Y yo era de los desde niños, cuando mis papás nos disciplinaban respecto a esta palabra de Hebreos, que yo con mis 3 hermanos, yo era de los que prefería obedecer, o si hacía algo, lo hacía escondido hasta el grado que no me cacharan, pero yo decía, prefiero obedecer a que me den unas buenas pompadas o fajazos o lo que quiera. ¿Por qué? Porque yo decía, no hombre, pues a quién le gusta de gratis, ¿qué niño le gusta que diga, sí papá, a mí me gusta que me disciplines? Ah, dale, ¿a qué niño le gusta? ¿A qué niño han conocido ustedes? Iker, ¿te gusta que tus papás te disciplinen? Ya ves, yo no he oído ni un niño que diga, sí, a mí sí me gusta que me disciplinen. Ay, papá, pues la regué, venga que me disciplines. Ninguno. Y yo era de los que de niño prefería yo evitar la disciplina, ¿no? Y yo decía, no. Y al día de hoy yo creo que tenemos que ser así, aprender a que no necesitamos pasar por cosas así, por disciplina quizás delante de Dios. Yo oraba a Dios y le digo, Señor, dime si algo, quiero escuchar tu voz, quiero que me digas lo que debo de hacer y lo voy a hacer, no te cuestiono nada. Quiero que me digas lo que debo de quitar y lo voy a quitar. No quiero llegarle, decía a mi esposa, a un momento en el cual digamos, híjoles, el Señor nos tuvo que hacer pasar por una situación tal para reconocer y nosotros humillarnos y creer que había áreas de nuestra vida que teníamos que quitar. ¿Sí me explico? Yo decía, no, yo prefiero creer en las enseñanzas, en la palabra de Jesús y obedecer y evitarme el castigo. Dice la palabra que el sabio ve venir el mal y lo evita, pero el necio cae a veces en él. Y Jesús decía, por ejemplo, en Juan 8:21, más tarde Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿estará pensando en suicidarse? ¿Qué quiere decir con que no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes pertenecen a este mundo y yo no. Por eso dije, morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Qué fue cuando Adán y Eva, qué fue lo que hicieron? Conocieron la mentira porque desobedecieron a Dios, no creyeron en lo que Dios había dicho y desobedecieron y por consecuencia sufrieron la separación. Y ahí en el huerto, ¿qué pasó? Entonces ellos conocieron la mentira y la mentira los hizo esclavos. Y esa es una ley que no falla. Tú y yo somos gente pensante, gente inteligente, gente sabia, que Dios ha puesto su capacidad y sus habilidades y su semejanza en nosotros para que aprendamos a discernir entre lo que es y lo que no es, entre lo falso, entre lo verdadero, entre lo cierto, entre lo bueno, lo malo, qué es lo malo, lo que no funciona de acuerdo al propósito, qué es lo bueno, lo que funciona conforme al propósito de lo cual fue creado. Entonces, dice en el 25, ¿y quién eres? Preguntaron.
el que siempre dije que era, tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo que oí del que me envió y es totalmente verdad, es totalmente veraz. ¿Quién afirmó ser Jesús, siendo Jesús y el Padre uno mismo? Te voy a decir algunas cosas, nada más poquitas, quizás de todo lo que dice la Biblia de quién era Jesús, quién es Dios para ti y para mí, y cómo debemos de aprender a creerlo, para que cuando tú lo creas puedas empezar a recibir. Tú no puedes amar a algo o a alguien que no conoces. No puedes amar a algo o a alguien que no conoces. No puedes enamorarte de alguien que no conoces. Y si tú quieres de verdad amar a Jesús o amar a Dios, tienes que conocerlo más, más y más y más. Cuando no lo conoces, vas a sufrir las consecuencias de los engaños que el enemigo tiene siempre preparados. Yo sé la verdad y sabemos la verdad de que hay un mundo espiritual en el cual estamos inmersos y no temo de ello. Porque también sé otra verdad de que cuando yo estoy bajo la sombra del Omnipotente y habito en Él habita en mí, Él me protege y Él lucha en lo mundo espiritual que yo no puedo, porque yo soy un simple mortal, carne, emocional, alma, con el Espíritu de Dios mismo, pero que Él lucha mis batallas, que yo no voy a pelear en lo espiritual. Es decir, si yo en lo natural obedezco y creo en sus enseñanzas, Dios mismo se va a encargar de pelear mis batallas, como lo hizo muchas veces con el pueblo de Dios. Y yo es por eso que yo sí creo en la guerra espiritual, pero yo no estoy luchando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios lo hace por mí mientras yo obedezca su palabra y mientras yo crea lo que es Él. Y Él lucha mis batallas. Él es más grande que yo. Y escondido detrás del madero, nada puede tocarnos. Ahora sí que cubiertos por lo que Jesucristo hizo en la cruz, nosotros estamos cubiertos. Pero para recibir ese beneficio tú tienes que ser un hijo, tienes que estar ahí siempre aferrado a Él. Mientras más te acercas, me dice ayer Joshua, mientras más te acercas al sol, más caliente estás. Ahorita con estas temporadas de pronto estás en la sombra y te dan frío, ¿sí o no? Y te pones en el solecito y dices, ¡ay, se siente calientito! Entonces, como lagartijas, todos ahí. ¿Sí? Y digo, bueno, es igual, conoce a Dios más y más para que lo ames más, te enamores más y entonces puedas ahora sí que corresponder y tener esa misma comunión y esa misma semejanza y esa misma similitud como lo que decíamos que es la verdad. Fíjate quién es. En Génesis 15:1 dice, yo soy tu escudo. Tú apúntale ahí, Dios es mi escudo. Jesús es mi escudo, Dios es mi escudo. Yo soy tu escudo, dice la palabra de Dios. El que te protege, el que evita que seas atacado, el que te defiende, que no va a evitar que estén cayendo los dardos, pero sí es tu escudo. Dice la palabra de Dios, yo soy el Dios todopoderoso. Génesis 17:1. Yo soy el Dios todopoderoso. No hay otro Dios. Hay un imitador y hay dioses falsos. Pero mayor es el que está en nosotros y más fuerte y único y verdadero es Dios, el que conocemos porque es un Dios verdadero. Yo soy el Dios omnipotente, Génesis 35:11. Yo soy el Dios omnipotente. Dios mismo está afirmando quién es. Dice en el Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Yo soy tu sanador. En el 15:26, yo soy tu sanador. ¿A quién le dejas o le encargas tus emociones cuando son las que provocan que tu alma sea afectada y por consecuencia tu cuerpo empiece a sufrir lo que piensas? Las emociones no son malas, lo dije, Dios no las puso ahí. Son impulsos, son reacciones que tenemos que son provocadas por lo que al exterior vivimos, que tiene que ver con lo que oímos, con lo que vemos y en ocasiones hasta con lo que hacemos, claro que sí. Pero ¿a quién le dejas tú la tarea de cubrir tus pensamientos, tu mente y sobre todo guardar tu corazón para que cuando algo externo no venga a provocar un impulso que te haga obrar mal y entonces peques? Es decir, erres, no des en el blanco. Porque podemos airar, pero no pecarnos. Podemos tener emociones, pero no guiarnos por medio de esas emociones. Por eso, del inicio de la enseñanza, ¿qué es lo que decía? Tiene que haber una congruencia entre lo que se dice, entre lo que se siente y lo que se piensa. Yo a veces siento ganas de no levantarme, pero sé que debo de ir a levantarme porque voy a trabajar.
Los niños sienten siempre ganas de no ir a la escuela, pero sabemos los padres que tienen que ir a la escuela porque es conveniente y tiene un fruto y algo a futuro que vale la pena, ¿por qué no? ¿Y si no, qué hacen los papás con los hijos en la casa? Pues también los ponen a hacer qué hacer. Eso sobre todo, los pone a hacer qué hacer y luego no quieren hacer. Ese es el problema. Y tú dices, ¿qué onda? Entonces, yo sé que aunque sientan que no quieren ir a la escuela, chicos, tienen que ir. Pues yo siento que quiero y que no quiero, pero tú sabes que en lo racional hay cosas o situaciones que vas a meterte en líos. Pues yo sí tenía ganas de ir, pero pues yo sabía que esto era la otra consecuencia. No sé, tienes que ser inteligente y lo eres. Yo no subestimo aquí a nadie. Satanás sí subestima la inteligencia de muchos. Y aún en las redes sociales, aún en las comunicaciones, hay programas que te lo prometo, subestiman la inteligencia de nosotros. No los veo todos, la verdad, pero sí hay muchos que subestiman la inteligencia de muchos. Y en masas. Y tú dices, ¿qué onda? Les están metiendo tanta mentira que yo se los digo así como si son mis hermanas, mi madre, mi familia. No se dejen engañar, no, de verdad. Necesitan tener la protección de Dios y dejar que Él aún sea su sanador para que cuando haya dolencia en tu corazón, cuando haya algo que sabes que no debe estar ahí, lo saques y lo digas en el nombre de Jesús. Yo soy sano porque Él me ha sanado. ¿Qué más es Dios? Dios dice la palabra en Levítico 11:44, yo soy santo, yo estoy apartado. En Isaías 44:6 dice, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. En Isaías 41:10, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que siempre te ayudo y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Isaías 43:25, fíjate bien que dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, dice Dios, y no me acordaré de tus pecados. Él es Jesús, Él es Dios. Por eso llegaba Jesús diciendo todo este tipo de cosas a ellos, a los judíos y a los que no creían. ¿Y qué crees que les causaba? Era como de... o sea, era la gracia llegando y cumpliendo la ley, pero haciendo a todos aquellos que vivían en la ley quedar mal, pero dándoles la oportunidad de entrar a la gracia y a la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Y es por eso que decía, yo sé que ustedes intentan matarme porque en su corazón no hay cabida para mi mensaje. Y el día de hoy muchos a estas alturas podemos decir lo mismo. Hay cabida en tu corazón para el mensaje de Dios, para lo que Él quiere y dice de ti. Dice en Isaías 48:17, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. En el Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esa es mi verdad, esa es tu verdad, esa es la verdad que tenemos que saber, que no hay más ni hay Dios fuera de Él. Dice en Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. Y una pregunta para nosotros, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es un simple mortal? Y del Hijo de Hombre, que es como el heno, como heno, sí. Este Jesús, el Dios que rechazan, pero muchos, pero hoy tú y yo podemos amar, es el Jesús, es Dios el que se presentaba desde que Juan el Bautista había hablado de él y luego Jesucristo mismo venía a cumplir la ley. Y para amarlo yo les invito a que lo conozcan cada día más, porque como les dije, no pueden amar a quien no conocen. Dice, la verdad se emplea objetivamente, significando la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia y veracidad de algo, especialmente de la doctrina cristiana. Ejemplo, Gálatas 2:5, donde la verdad del Evangelio denota la verdadera enseñanza del Evangelio en contraste con sus perversiones. Es decir, alguien también puede enseñarnos un día algo que no sea verdad, que parezca verdad, pero no lo es. Y la mentira nunca va a venir a decirte soy mentira, siempre va a venir disfrazado de verdad. Dice
Romanos 1:25, cambiaron la verdad acerca del Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. La verdad indica la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Esa fidelidad se exhibe por medio de Jesucristo. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra verdad tiene un sentido absoluto cuando Jesús dijo entonces, fíjate bien, en Juan 14:6. Jesús contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ya no me acuerdo de qué versión saqué esta, pero sí está igual, sí es esa, ¿verdad? Ok, entonces sí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tú tienes que conocer a Jesús de verdad para ser libre de toda atadura que pudiese atar tu vida en alguna área, en la que sea. Tienes que conocer la verdad. Eres muy cuadrado, tú nomás hablas de la Biblia, puros bibliazos, pues sí. Es lo que dice la palabra. Dice camino perfecto para que nos diga por dónde andar. No le falta nada, una verdad absoluta, no relativa, una verdad encarnada en Él en toda su plenitud y extensión, y una vida eterna que no es pasajera, que no es temporal. Todas estas son verdades que en la palabra de Dios tienes que tú aprender a conocer. Y ya se los mencioné en alguna ocasión. La palabra de Dios no contiene exageraciones, contiene verdades. Y lo aprendí de mi pastor también. No son exageraciones, son verdades. Cuando tú crees que eso está exagerado, no. Ahí tú ya permitiste que haya algo de duda en tu corazón y eso es una semilla sembrada que da fruto a un tiempo. Y tú sabrás cómo la vas a alimentar. Pero la palabra de Dios no contiene exageraciones ni cosas que te prohíban nada, contiene verdades que si tú las aprendes vas a poder vivir por ese camino y verdad y vida que es Cristo. Y como dice Juan 17:17, dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. En Juan 18:36, fíjate lo que dijo Jesús, dijo, mi reino no es un reino terrenal, si lo fuera mis seguidores lucharían para impedir que yo fuera entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que yo soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine a este mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen lo que digo, reconocen que lo que digo es cierto. Tú reconoces una voz o una palabra, un pensamiento o alguna cosa que venga de tu exterior cuando es verdad o mentira, o cuando lo que te viene a tu mente o lo que te dice una persona es de Dios o es de Satanás, porque no hay de otra sopa. ¿Tú reconoces o lo distingues cuando un pensamiento viene? Y yo le digo a mi esposa, espérate, ese pensamiento te aseguro que no viene de Dios. Y aún los míos cuando me corrige, ese pensamiento no es de Dios. ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde estás sacando eso? Pues del enemigo, de Satanás, que está bombardeando. No puedes evitar que los pájaros estén ahí alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que estén haciendo nido. Creo que dijo eso Lutero, ¿no? Y así nos pasa, y así te pasa, y así te va a pasar todos los días. La diferencia es a quién vas a creer o qué es lo que vas a creer. Todos esos pensamientos que te llegan, aun cuando llegan personas y, ¿te has fijado que esto y que el otro y que él? ¿Y no viste lo que te hizo? Y tú así, espérame, tranquilo. No me he dado cuenta. Es que yo vi que hizo esto. Pues no me di cuenta, todo está bien. No, pero es que yo vi. ¿De quién vienen esos pensamientos o de quién vienen esas palabras? Tener sabiduría para distinguir cuando una persona viene y te quiere decir una mentira o sembrar algo que no es verdad. Y cuando no es verdad, como Jesús mismo cuando le dijo a Pedro, cuando le dijo, no, Señor, que no te acontezca tal cosa. Bien buen intencionado, ¿no? Así de, no, Señor, que no te pase, ¿cómo que te van a matar? No, nunca, Señor, nunca. Y les dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Te acuerdan? Nosotros no vamos a decir a las personas así, ¿verdad? Claro que no. Apártate de mí, Satanás. No, pero tú vas a decir, no, gracias, pero no.
permiso, voy a seguir trabajando, voy a seguir acá en mi vida, voy a hacer lo que Dios me pidió. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a distinguir que va a haber palabras de aún personas que bien intencionadas no siempre son verdad. ¿Sí o no? Hay que... Son las mentiras piadosas porque son bien Sí, ¿verdad? Dice, las mentiras piadosas, bien intencionadas. No, aún en eso tenemos que poner mucha atención. Jesús le dijo a los judíos que no creían en él: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas maldades que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza. Porque es, ¿qué dice en el 8:44 de Juan? Porque es, se me borró. Ustedes son hijos del Padre. Porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ahí. Si están conmigo, es Juan 8:44, ahí adelantito. Dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Imagínate Jesús cuando les decía eso, todo les daba. Y no, se les daba un odio, un rechazo. Dice, porque les encanta hacer cosas malvadas. ¿Qué son cosas malvadas? Que no van de acuerdo a lo bueno, que no van de acuerdo a lo funcional y a lo que Dios tenía como propósito original. Que él ha sido, hablando de Satanás, asesino desde el principio, siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque su naturaleza es ser un mentiroso. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Ándale. Entonces, eso nos habla de que tenemos que aprender y decir, Señor, yo quiero ser tu hijo y quiero que haya en mi corazón cabida para tu verdad, para que esa verdad sea implantada en mi corazón, que sea insertada cada parte de tu palabra en mis pensamientos y en mi sistema de creencias. ¿Para qué? Para que entonces puedas vivir conforme a la verdad, conforme a lo que Dios desea y diseñó para ti, para mí. Y eso tiene que ver totalmente, siempre, siempre, siempre con tu identidad. Nadie te va a poder mover de la identidad de cuando tú sabes quién eres. Y eso es lo que Cristo nos da, identidad. Y no es fácil decir la verdad. Dice un dicho por ahí, la verdad no peca, pero incomoda. ¿Cómo dice? Un dicho no, así de la verdad no peca, pero incomoda. O hay una parte de una escritura que leí también, decía que prefiero yo un amigo que me diga la verdad a un amigo que me ame en secreto. Es decir, que me diga que me ama, pero no me corrige porque dice que me ama, pero no le voy a decir porque luego pierdo los beneficios de ser su amigo. Por eso los amigos secretos de Navidad y el 14 de febrero son del diablo. Yo creo, ¿verdad? Esos son otros, es otro contexto. Los amigos secretos de Navidad y del 14 de febrero son del diablo. Dice, para ser libre tienes que creer en el Hijo de Dios y permanecer en sus enseñanzas y en sus palabras. En Juan 8:31, pues ya lo leímos. Eso fue fíjate, la palabra conoceréis significa percibir, entender, reconocer, ganar conocimiento, darse cuenta o llegar a conocer. Es el conocimiento que tiene un principio, un desarrollo y un logro. Es el reconocimiento de la verdad, el conocimiento de Jesucristo por experiencia personal. Nadie te va a poder hacer vivir algo que ha vivido y decirte, mira, es que, como cuando dicen, ¿has probado el chocolate? Pues no, sí. Y si ella me dijera de los chocolates, yo no, pues no lo he probado. Es que sabe buenísimo. Y tú así de, pues no lo he probado. Es que tienes que probarlo. Y entonces ella me dice, pues pruébalo. Y yo, pues no, así, gracias. Hasta que no pruebe yo el chocolate, entonces podré decir, órale, ya sé lo que es. Y esto, el conocimiento de conocer la verdad, tiene que ver con esa relación, con esa comunión y llegar a ese proceso de conocer a Dios de una manera personal. Nadie te lo va a contar, nadie te va a decir, ya lo conociste como yo lo conocí. Tolerancia significa que reconocer que todos estamos en un nivel de madurez diferente. Y eso no te hace más ni menos que nadie. Pero tienes que aprender a conocer a Dios por una experiencia personal. ¿Para qué? Para no caer a ser esclavos. Y es lo que pasó ahí en el 8:33 y 34 y los que leíamos aquí al inicio. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado.
Dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia, sea de mentiras para Satanás, o sea de verdad para Cristo. ¿A quién tú y yo nos queremos someter? ¿A quién tú y yo nos queremos estar debajo? ¿Hasta dónde tu vida tiene la capacidad de vivir en verdad y que tú estés consciente que vivir en verdad te trae consecuencias? Y no sé cuánto les ha pasado, pero aún a veces vivir la verdad te va a meter en líos, te va a meter en alguna incomodidad de algunas otras personas, te va a meter en incomodidad de algunas cosas del trabajo, de la escuela, de donde sea, porque vivir con verdad es así. Jesús fue odiado por decir la verdad y por vivir en verdad. ¿Tú crees que tú y yo no podamos de vez en cuando ser odiados o rechazados por algunos que no les gusta la verdad? Es normal, pero no por eso mi identidad va a cambiar, ni por eso me voy a sentir mal, ni por eso voy a ser condescendiente con nadie, como decirle, ay, sí, pues está bien, dale, pues dale, sí. No, tienen que saber la verdad. Y que conforme viven, ciertas cosas que viven, tarde o temprano tienen consecuencias porque se van acumulando y se van guardando. Y de lo que llenes tu depósito es lo que va a fluir. Por eso decía, lo que se dice, con lo que se piensa y con lo que se siente. Y de lo que sale de tu boca es lo que tienes dentro de ti. Y si tu depósito está vacío y no tiene las verdades de Dios guardadas, por eso nos hacen leer la Biblia cada semana, porque tienes que llenarte y saber que mientras más te llenes de la palabra de Dios, más y más serás conforme a la imagen y semejanza de lo que Dios te ha dicho que eres. Y entonces no van a poder venir y mentirte con cualquier otra cosa y decirte lo que no eres. Aquí cuando pasó eso con subjetivamente, déjeme ver, ya la palabra verdad subjetivamente significa veracidad, verdad no meramente verbal, sino sinceridad e integridad de carácter. Y hay muchas partes de la escritura que les podría compartir más y las podríamos hablar poco a poquito. Y hay muchas formas donde habla de la verdad, que es verdad. Pero lo vamos a dejar así. Tú eres esclavo de lo que sirves, ya lo dijimos. Mentir te hace esclavo de tus propias palabras, de tu propio ser y de tu naturaleza. Y ya al final dice esto, en el Juan 8:35. El esclavo no queda en la casa siempre, sino el hijo que queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En la Nueva Traducción Viviente ya lo dice así. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero si un hijo sí forma parte, dice, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes verdaderamente son libres. Y claro, decía Jesús, que me doy cuenta de que ustedes son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Nada fuera de Dios puede ayudarte a ser libre. Nada. Un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Por eso decía, en una casa, cuando es el hijo, el que va a quedar, él tiene la autoridad y el poder para decirte en ese tiempo. En México la esclavitud se abolió hasta 1800, ¿qué? ¿Cuándo? ¿10? Y todavía pasaron algunos tiempos, ¿no? En los que... Y hay grados de esclavitud al día de hoy en México, que unos son más notorios que otros son más expuestos que otros, pero sigue habiendo ese tipo de situaciones en el cual hay que luchar por la verdad, por la justicia y por la libertad de muchos de nuestros compañeros, amigos y por nuestro prójimo, más básicamente. Y si el hijo te dice a ti, eres libre, entonces tú tienes te vas quitado de culpa y de todo y te vas. Pero si un esclavo le dice al otro, eres libre, ¿tú crees que se pueda? Podrán hacer un complot y legítimamente querer escaparse y planear una fuga, pero no serían nunca libres porque serían fugitivos. A ti un esclavo no te puede liberar, es decir, a ti no hay hombre que te pueda liberar, nadie, sino solamente Jesucristo, porque Él es el Hijo del Padre y es el Hijo de la casa, del reino de Dios y del reino de los cielos. Los psicólogos ayudan muchísimo, sí, pero solamente tratan la psiquis, la mente del hombre, pero no pueden llegar ni tocar el espíritu.
Y Dios es el Hijo que toca el espíritu y que vivifica el espíritu y que resucita tu espíritu y que lo vuelve a su condición original en la cual está conectado con Dios que es espíritu. Y entonces esa vida viene a ti para darte la libertad que el hombre mismo no puede darte. No hay nada fuera de Dios que pueda darte la libertad. No hay nada fuera de Él que pueda darte esa capacidad de vivir. Bendigo, y claro que sí, a muchos psicólogos porque y tengo amigos, pero ellos mismos reconocen, ¿sabes qué? Es que yo trato a las personas temporales, pero no puedo llegar al espíritu. Eso es una realidad. Llegarán al alma y a los pensamientos y a la conducta y a lo externo, pero al espíritu nunca. Por eso les decía yo también lo mismo. Satanás puede atacar tu mente, puede atacar tu cuerpo, puede mentirte, puede hacer lo que quiera, pero jamás puede tocar tu espíritu. Y es por eso que cuando tú estás conectado con el Padre en espíritu y en verdad, nada te va a detener. Y entonces aprendes a depender de Él a plenitud, que tu espíritu se fortalece tanto que aunque luchas con tu carne y luchas con tus pensamientos, nunca vas a tener derrotas, sino que vas a vivir en victorias, como Dios lo dice en su palabra. No exento, pero sí en victoria, lucha tras lucha para seguir teniendo victoria tras victoria. No para que estés quejándote, ay Señor, ve nomás cómo me va, de una por otra. Y Dios te dice, pues yo sí te doy las victorias, pero reconozcamos cuando hay cosas que son consecuencias nuestras y no tienen que ver con Dios. Hay cosas que son nuestras, no son de Dios. Y Dios dice, pues a la hora que tú quieras, yo te voy a dejar ahí hasta que tú vengas a mí y me dejes liberarte. Y me dejes hacerte libre. Dios es espíritu y trata tu mente, corazón y espíritu, todo. Un esclavo no puede liberar a otro, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de su presencia y de su reino. Esta es la verdad, Jesucristo, para hacerte regresar a casa con tu Padre Celestial. Dice en Juan 9, 19, yo soy la puerta, dijo Jesucristo. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos para reposo. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen a mí y son libres de vivir. Eso yo lo añadí en el sentido de un comentario, no de que le estoy moviendo la palabra. Y Juan 11:25 les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús les dijo también, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:11, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que yo hago. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En Hechos 26:15, ya terminamos. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, a quien tú rechazas. Y hay muchos que aún están en esa condición. Primera Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua, del agua viva. En Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No estará insatisfecho jamás. Vivirá satisfecho, contento, confiado, seguro, protegido, sanado, salvado, restaurado, redimido y todo lo demás que la palabra de Dios dice. Y entonces eso es ser libres, vivir en Cristo y Cristo en mí. Ya no soy yo, más Cristo vive en mí. Yo me hago menos para que Jesucristo se haga más. Y eso es el punto en el cual Dios quiere que aprendas a ser libre, porque entonces ya no vas a estar viviendo tú como esclavo, sino vas a estar viviendo Cristo en ti y va a vivir en esa libertad que nos ha prometido a todos. Amén. Necesitas y debes conocer la verdad para que la mentira no te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dijo Jesús, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y hay que tener la capacidad de aún distinguir qué cosas no son de Dios y
y nos pueden esclavizar. Si ustedes entonces, palabra viva, creen en mí, son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y hoy, aprovechando que es el Día de la Amistad, pues qué mejor seguir siendo libres para amar y poder amar a nuestro prójimo, a los que están a nuestro alrededor, a nuestro Dios sobre todas las cosas y poner cada cosa en su lugar para poder vivir esa vida en abundancia. Yo los bendigo y esta mañana ese es mi deseo, que conozcan la verdad y que crean y que ese creer pueda tener un efecto y ese efecto sea la obediencia y que por obediencia tú entonces empiezas a recibir los beneficios de ser no solamente hijo de Dios, no solamente una oveja, no solamente un siervo, no solamente un amigo de Dios, sino un coheredero también de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar.